Así que esto me parecía... Los legos, que de buena gana resumen tales influencias anímicas bajo el nombre de imaginación, suelen tener poco respeto por los dolores debidos a la imaginación, a diferencia de los provocados por una herida, una enfermedad o una inflamación. Pero es una evidente injusticia. Cualquiera que sea su causa, aún la imaginación, los dolores no dejan de ser menos reales ni menos fuertes. La comprensible insatisfacción con el auxilio que brinda el arte médico, a menudo insuficiente, y quizá también la íntima rebeldía contra la compulsión del pensar científico, que espeja ante los hombres el carácter despiadado de la naturaleza, han creado en todas las épocas, y de nuevo en la nuestra, una asombrosa condición para la virtud terapéutica de personas y recursos curativos. Bueno, este otro pasaje que podría prestarse para muchas horas, muy rico, pero quiero simplemente destacar, siguiendo la línea de pensamiento que se ha tratado de mantener aquí, esta frase: el carácter despiadado de la naturaleza. Y lo digo porque hay que entender bien y no solo descartar por qué existen los psicofármacos y por qué existe el reclamo de que los afectos se pueden representar, se pueden medir y en definitiva se pueden sanar. Yo creo que no se trata de estar de acuerdo con eso, pero hay que entender por qué eso surge y por qué eso se da y por qué eso llegaba a ser dominante. Me parece que eso es fundamental. Es decir, no podemos despreciar aquello que nos desprecia. Y me parece que es una virtud fundamental para adelantar a la potencia del entendimiento, como decía Spinoza. Y yo creo que Freud era muy claro en esto, ¿no? Porque en su crítica, obvia, aquí a la ciencia, y ya tomando distancia de su propia profesión, tenía bien claro todas las dimensiones del dolor humano, y entre ellas la matriz de ese dolor, que es el hecho de existir, de ser parte de ese carácter despiadado de la naturaleza, que no solamente está afuera, sino que está dentro. Es decir, el alma es una naturaleza despiadada. Y yo creo que eso nunca puede perderse de vista. Nosotros no estamos al margen ni estamos aparte de ese universo que en el fondo no le importa nada que nos curemos o que sigamos sanos. Y no hay que perder de vista eso, es lo que quería recalcar ahora. Es interesante constatar, ¿verdad?, los síntomas que se presentan en las consultas en el presente, una de las cuales es la fibromialgia, ¿verdad? Me parece una noción interesantísima. Primero porque son muchos factores, ¿verdad?, a los que hay que recurrir para llegar a conversar sobre el fenómeno, pero también porque representa un decaimiento en el cuerpo, ¿verdad?, una representación de lo intolerable que es sostener una vida donde no se ha podido transmitir y no se ha podido lidiar con los resultados de unos afectos sumamente a veces violentos. Algunas de la relación que uno encuentra, ¿verdad?, con estos síntomas tienen mucho de abuso emocional, de unos abusos
emocionales intensos, a los cuales, ¿verdad? Como habíamos planteado anteriormente, las personas no llegan rápidamente, sino a través de muchos caminos, porque es muy doloroso confrontarse con esa dimensión, ¿verdad? Articularla con un testigo externo, ¿verdad? Con un otro. Y ahí es donde se juega aquella dimensión de el alma de uno está envuelta, ¿verdad? Y en la de la persona, porque hay unos momentos de una tremenda intensidad compartida. Y cómo uno se acerca a esa, ¿verdad? Si uno se acerca con apertura o no. Porque la mayor parte de la gente que quiere transitar por el camino de terapias rápidas y eficientes, ¿verdad? Se protegen a sí mismos de entrar en esta dimensión. Está todo muy articulado de antemano. Y en verdad, los journals están llenos de escritos que, como hizo mención la doctora Felder, indican que las personas se sienten mejor a las 4 sesiones y que a las 12 han resuelto un montón de cosas. No hay que quitarle eso quizás, ¿verdad? Pero claro, ¿cómo no? Si se sienten acogidas, se sienten escuchadas por un otro, se sienten atendidas. Pero después que resuelven esa presentación que está en la superficie, la pregunta es, ¿qué pasa? Si eso se sostiene, ¿verdad? Si hay una resolución que puede posibilitarles una vida diferente, ¿verdad? Un posicionamiento diferente ante los dilemas de la existencia. El carácter despiadado. Sí, Freud decía, ¿verdad?, que los afectos eran el material explosivo con el cual el clínico tiene que lidiar. Y ¿verdad? Esa puntuación me parece esencial, porque no todo el mundo ni quiere ni puede, ni está dispuesto a lidiar, ¿verdad?, con la forma como los afectos irrumpen, y con la forma como, una vez que irrumpen en el escenario de la clínica, exigen del clínico justamente una posición ética y una posición para lidiar con eso. Y me parece, ¿verdad?, que el alma que Freud nos está planteando aquí es un alma justamente constituida de material explosivo. Es un alma al rojo vivo, ¿verdad?, en el sentido de aquello que no tiene nada de la blanca imaginación que uno le da. Es un alma teñida, es un alma lastimada, es un alma afectada. Y es esa alma que Freud está tratando de discernir, ¿verdad? Y es un alma cuyo encuentro en la clínica se da a través del sufrimiento. Eso es lo que, ¿verdad?, a mi entender, a Freud lo conmueve y lo lleva a preguntarse cómo se aborda ese sufrimiento. No solamente, ¿verdad?, tapándolo ni ignorándolo, sino cómo dar cuenta desde su complejidad. Y creo, ¿verdad?, que justo en este momento es que Freud se va a plantear si realmente la efectividad de la hipnosis y de la sugestión, que eran, ¿verdad?, 2 recursos terapéuticos en vigor en ese momento, si realmente son suficientes, si se sostienen como, ¿verdad?, para poder atender, aliviar y curar esa complejidad, ¿verdad?, que él está descubriendo ahí. O si hay que caminar hacia otros lares. Porque también va a ser un descubrimiento freudiano que la hipocresía del síntoma, de las algias psíquicas, que por un lado duelen y duelen muchísimo, pero por otro lado satisfacen. Y entonces ahí creo que aparece el punto donde la hipnosis y la sugestión no alcanzan. Y este es otro elemento, digamos, o parte
los fundamentos, ¿no?, de la teoría freudiana. Es decir, que sufre, y se sufre mucho, pero también, y esto no es Freud, es Lacan, se goza. No sé si lo puede interrumpir. ¿Se puede interrumpir? Una pregunta, claro. Bueno, sí, ¿cómo tengo que pasa? Y es una pregunta que quiero hacer. Yo creo que el punto que ha traído la doctora ahora es el que yo, alrededor del cual gira la pregunta, que es el problema del signo. Parecería ser, primero, que entre Freud y Lacan, me da la impresión a mí, de lo poco que conozco el asunto, me da la impresión a mí que se invirtió un poco el proceso, y aunque Freud podía tener alguna esperanza, alguna confianza en que la nueva práctica psicoanalítica que él estaba desarrollando podía intervenir en esa cura de ese cuerpo violento y puesto como completamente sin el órgano posible para saber por qué es que se mueve la mano. Parece que entre Freud y Lacan ocurre algo, porque yo no estoy tan segura que en Lacan hay una promesa de la cura a partir del psicoanálisis. No estoy tan segura de que la promesa de la cura esté ahí. Por eso es que la pregunta que hacía la doctora pues es importante. ¿Se puede curar los afectos? ¿Son curables los afectos? Frente a... Después ustedes lo contestaron de alguna manera, o sea, trataron de abarcarlo, de rodearlo, pero la pregunta sigue en el aire, no sigue en pie. ¿Se puede curar los afectos? Me da la impresión que aquí de lo que se trata entre los psicofármacos, la sociedad del Prozac, etcétera, y la relación con la práctica psicoanalítica y la cura vía la palabra es justamente el tiempo. El tiempo de una, aunque la promesa de la cura no esté puesta, de alguna manera en ese proceso algo se alivia. Hay algún alivio para ese dolor, para esa angustia, pero es largo. Mientras que justamente el síntoma es lo que se puede aliviar más rápidamente a través de la psicofármaca. O sea, todo lo que tú puedes ingerir en un momento, pues mira, se te quitó la depresión, puede funcionar. Parece que el asunto que trajo Paco Pepe para no despachar tan fácilmente desde la perspectiva psicoanalítica, no reforzarse como una especie de un saber que de alguna manera descarta a todos los otros, es importante porque esta es una sociedad, primero, que maneja todas esas formas de terapia rápidas con psicofármacos que a la gente le funciona. Entonces, si a la gente le funciona, uno no le va a decir, no, quítate eso porque tienes que entrar en la cura psicoanalítica porque al fin de cuentas yo tengo una promesa aquí mejor. Yo no estoy tan segura que la promesa psicoanalítica sea mejor, porque no creo que haya promesa de cura en el psicoanálisis tampoco. En última instancia, he leído y así sé que a fin de cuentas se trata de gozarse el síntoma. Un poco esa doble manera, esa paradoja del síntoma, ¿no? Que por un lado sufre, te revienta, te molesta, te angustia, pero por otro lado algo tú recibes ahí de complacencia, de satisfacción que hace que permanezca. Entonces hay un asunto con el síntoma que yo no tengo muy claro, y esa es la pregunta. En el psicoanálisis, esa fórmula de goza tu síntoma, que aparecería como que el síntoma, bueno, tienes que vivir con él, acéptalo. Un poco esa es la responsabilidad a la que se va desarrollando en ese largo camino de hablar y hablar y hablar. Mientras que del otro lado parecería ser que el síntoma es lo que había que evitar. De inmediato se evita. O sea que alrededor del síntoma se tejen dos vertientes distintas, dos posibilidades distintas terapéuticas. La pregunta sería, ¿cuál en este momento, en esta sociedad que vivimos con tantas enfermedades del alma, cuál sería el malestar de la cultura en este momento? ¿Qué síntomas están puestos en este momento a las cuales el tratamiento psicoanalítico tendría una posible, si quieren entre comillas, tratamiento para aliviarlo, aunque no sea una promesa de cura? ¿Y cuáles serían esas otras que vía los psicofármacos y toda la bioeconomía de las nuevas promesas biotecnológicas que por ahí andan, se podrían reducir esos síntomas? Entonces, alrededor del síntoma es que está puesta la cuestión desde el análisis sociológico de este momento. Pero bueno, eso, el problema del síntoma, que me gustaría que... Yo voy a dejar a María de los Ángeles y a la doctora Fernández y a Paco. No. Me parece extraordinariamente bien planteada, Miriam, el asunto. Pero yo creo que la clave está, y está ahí en Freud. Por eso yo mandaría con cuidado, o sea, eso es lo que yo pensaba antes.
que hay que hay un cambio ahí entre Freud y Lacan. Yo estoy repensando eso. Lo estoy repensando porque me digo, bueno, la existencia de Lacan, que hay que volver a Freud. ¿Qué quiere decir con eso? ¿No? Y creo que tiene que ver justamente con esto. Porque Freud en este trabajo, por eso ha sido tan agradable, he aprendido tanto leyendo este trabajo, dice en palabras que no son las de él, pero más o menos son así. ¿Y qué hacer con aquel o aquella que se enamora de su enfermedad? Pues entonces, yo no soy analista, ni lo seré jamás, pero pienso, y no existo. Claro. Yo solamente iba a decir, ¿verdad? A esa pregunta yo solamente tengo una respuesta, desde el pensar, es que no hay nada que hacer. Ni el psicoanalista, ni la sociedad, ni Dios. Exactamente. Estamos perdidos. No, yo solamente iba a decir, ¿verdad?, que el síntoma tiene una función de ser y que como nos trajera la reflexión la doctora Carmen Gallano, ¿verdad?, en muchas instancias tenemos que reconocer que el síntoma nos da un cierto agarre. Lo que pasa es que hay síntomas y síntomas, ¿verdad? Entonces tenemos que lidiar con de qué se trata ¿verdad?, de qué se tratan los síntomas y hasta dónde podemos llegar en ese entendimiento, ¿verdad? Conocer a los síntomas que nos agarramos y hasta dónde eso nos permite vivir o morir. Ya me olvidé. ¿Qué? No, iba a decir algo y me parece que me olvidé. Por el síntoma, la represión que le dicen. No, yo, ahora me acordé. Yo quería decir que en principio el psicoanálisis, si bien yo creo que se malentendió durante bastante tiempo, no le pide a los pacientes, el analista no le pide al paciente un voto de confianza y una beca. Y bueno, mire, vamos a ver, qué sé yo, usted venga, me paga las sesiones, se acuesta y yo, no sé, no le prometo nada. Yo creo que cuando uno toma un paciente, yo por lo menos, voy a título personal, cuando yo tomo un paciente porque pienso que se va a beneficiar del tratamiento. La paradoja es que para ser coherente con la teoría y para que ese síntoma y esa curación de la que dije hace un rato, que no estoy hablando de la curación médica, se produzca, la paradoja es que yo tengo que ponerla en el horizonte y empezar a trabajar. Es decir, esto hace a la diferencia de decir, ¿qué le pasa? ¿Está deprimido? Acá está. O no tiene por qué deprimirse, que es lo mismo, porque lo que se le ofrece es esa cura rápida. Ahora, uno no le dice al paciente, siga gozando con su síntoma. Es decir, es muy por el contrario. Lo que va a promover el análisis es que ese goce desaparezca. Y no me parece que sea, digamos, quizá hay como una idea todavía un poco, bueno, que planteó toda una serie de controversias en su momento, y era como que, bueno, uno le ofrecía, venga y no sabemos cuándo va a andar mejor. Yo a veces me pongo a pensar, ¿qué es el análisis, no? Es 1, 2, 3, 4, 5 sesiones semanales, 50 minutos, 45, ¿durante cuánto tiempo? Diván. A mí me gusta hablar de un pensamiento psicoanalítico. Y creo que cuando, es como nos pasó, qué sé yo, uno cuando
aprendió en la Facultad de Medicina a mirar una garganta, después que aprendió a mirarla desde esa teoría médica, nunca más pude mirar una garganta de otro modo. Cuando la teoría se hace, cuando el analista o el terapeuta puede identificarse a la teoría, ¿de qué otro modo va a escuchar a ese paciente que desde su teoría? Entonces, yo vengo de Argentina. En Argentina nosotros trabajamos psicoanalíticamente en el hospital, es decir, no necesitamos el diván, y creo que acá tampoco. Y creo que la mejor definición o la mejor respuesta, lo mejor que puedo dar para esto, sin que sea la última obviamente, y confieso que me dejas pensando, es decir, no, por favor que quede esto claro, me la dio a mí una paciente. Me derivan una nena, una adolescente, que veía celajes. Pero los padres vienen a consultar muy preocupados y la descripción que me hacen es de tal envergadura que yo me quedo pensando si me voy a encontrar con una histeria o con una esquizofrenia. Con lo cual averigüé todo lo que pude de qué son los celajes aquí en Puerto Rico, porque es algo muy cultural además, pero bueno, pero las cosas que me decían, yo sabía que no era que era una sorpresa, pero empecé a preguntar más y a averiguar un poco más y qué sé yo. Trabajé primero con los papás y después vino a verme la nena, que quería venir. Y a la tercera sesión de la nena, viene y me dice, mire, ¿sabe qué? Dice, yo no sé si quiero seguir viniendo. Ajá, le dije, bueno, contame. Me dice, mire, cuando yo vine, yo tenía un problema. Ese problema a mí se me fue. Ahora estuve pensando y ya tengo 4. Digo, entonces, tampoco es que el síntoma que queda ahí por los siglos de los siglos. Es bien cierto que por ahí no hubo proceso analítico. Eso es otra discusión. Pero tampoco es que uno le dice, aguántese, mi hijo, que total, en algún momento... Gracias. Sí, yo también quería reaccionar y obviamente, ¿verdad? Me parece fundamental que también haya una conversación, ¿verdad? Con quien está escuchando y está, ¿verdad? Leyendo y pensando Freud y pensando el legado del fundador del psicoanálisis. Y pensaba, ¿verdad? Que esta pregunta de cómo se cura el alma, cómo curar el alma, es una pregunta que atraviesa toda la obra de Freud. Y cuando uno va a un texto que se llama Análisis Terminable e Interminable, ¿verdad? Es un texto que quizás recoge los límites que teóricamente Freud puede plasmar y que son, en ese momento, ¿verdad? Para Freud, imposibles de atravesar. O sea, hay un límite, plantea él, a la cura. Lacan, ¿verdad? Y lo retomo un mínimo, me parece que él retoma esa preocupación de Freud, porque obviamente, yo diría, hay terminaciones y hay fines en el proceso, por un lado, y así como hay palabra y hay palabra, también hay síntomas y hay síntomas, ¿no? Y una de las cuestiones que Lacan plantea es, al final de un análisis, el paciente debe, y dice en francés, savoir faire avec son symptôme, o sea, saber hacer con su síntoma. La pregunta es, si está hablando del síntoma que trajo al paciente, ¿verdad? Al inicio, del cual se queja, o es a otro síntoma al cual él está apuntando, que es un síntoma que se construye justamente en el proceso y que no es el referente, ¿verdad? Al cual estamos acostumbrados a pensar. Creo que eso pudiera ayudar, ¿verdad? Un poco a pensar esto. Y también Lacan habla, muy al final de su obra,
y claro, estamos a un gran número de años, ¿verdad?, en el texto que estamos pensando ahora, pero él habla de figuras de lo imposible, ¿no? Él habla de 3 imposibles con los que el trabajo analítico se encuentra, que es lo imposible de curar, lo imposible de transformar y lo imposible de pensar. Amén de lo imposible de decir, ¿verdad?, que es otra dimensión, pero él puntúa esas 3. Y claro, también podríamos discutir mucho al respecto. A mí lo que me parece increíble es que muchas de estas cosas están en este texto de Freud ya planteadas, ¿verdad?, o semblanteadas como los impases que este mismo proceso que apenas se plantea conlleva por el mismo objeto, entre comillas, que se está tratando de perfilar, ¿no? Y yo creo que, volviendo al inicio de la reflexión, ¿no?, ¿es tratamiento del alma o es tratamiento desde el alma? Y yo creo, ¿verdad?, un poco a la luz de lo que estamos trayendo, que ese desde, quizás es la inflexión que está planteando Freud ahí, es que el tratamiento a lo que debe apuntar es saber hacer desde ahí. Es como, ¿verdad?, es posible hacer algo desde ahí y no sobre eso. ¿Verdad? Se me ocurre a muchas cosas, y yo creo, ¿verdad?, que, y de acuerdo también con una de las cosas que se ha planteado aquí, que el psicoanálisis está llevado a conversar con disciplinas. Es importante, ¿verdad?, que antes de poder puntuar ¿verdad?, unos lineamientos sobre lo que es o sobre lo que no es, en relación a muchos de los descubrimientos que se están haciendo al día de hoy y a muchos de los retos que la clínica plantea. Yo creo que el psicoanálisis también tiene que escuchar lo que las otras disciplinas le plantean, ¿no? Porque el psicoanálisis tiene límites, indiscutiblemente. El psicoanálisis en su manera de poder pensar y hasta dónde puede llegar a pensar unas cosas, y en su dimensión terapéutica también, ¿no? O sea, en lo que puede llegar a proveerle a un sujeto, ¿no? Y en ese sentido, quizás, ¿verdad?, lo que añadiría, y devuelvo el micrófono, es que más allá de la vertiente terapéutica que el psicoanálisis puede proveer, ¿no?, y es una vertiente que uno puede constatar, ¿no? Hay gente que se siente mejor de poder trabajar y poder atender lo que sus síntomas le dicen. Y esa dimensión terapéutica, pues, es una de las vertientes. La otra dimensión que un poco se habla aquí es: ¿y qué hacer con aquello que de mí no quiere saber nada de curarse? ¿Y qué hacer de aquello que de mí, ¿verdad?, no solamente no quiere curarse, sino apuesta por otra cosa? Y ahí entraría una pregunta sobre la ética, ¿no? Porque revierte la pregunta: ¿y quién podría decirle a un sujeto lo que le conviene? O sea, yo creo que ahí hay algo, es una pregunta fuerte, ¿no? Porque dentro de los discursos legales y todo esto, ¿verdad?, está la idea de que uno sepa lo que le conviene al paciente y se lo imponga, ¿no? Y por ahí se van todas estas reglas, ¿verdad?, que desde lo legal incluso llevar a un paciente a ser hospitalizado, ¿verdad?, contra su voluntad. Pero revierte la pregunta, eso para un analista, ¿cómo se plantea? O sea, ¿es posible que alguien se instituya en el lugar de saber qué es lo que le conviene a un otro? Sí, eso yo iba a sugerir que abriéramos a la participación. Perdona, la participación. Pero le quiero agradecer la respuesta porque me confirma una vez más lo fascinante que es el saber psicoanalítico y la entrega que tienen ustedes como analistas en una práctica que tiene que ver con esa curación. Gracias por tu intervención y por tu participación. Abrimos el micrófono a todos ustedes para que traigan sus inquietudes. Yo voy a seguir pasando. Ok. Quedan 4, ¿verdad?, para que las lean. La leemos, vamos. La leemos, vale. La leemos rapidito.
El efecto probable de un remedio cualquiera, prescrito por el médico, de una intervención que emprenda, se compone de dos partes. Una de ellas, ora más grande, ora más pequeña, pero nunca desdeñable del todo, es la aportada por la actitud anímica del enfermo. La expectativa confiada con la cual contribuye al influjo inmediato de la medicina prescrita depende, por un lado, de cuán grande sea su afán de sanar, en esa dirección, vale decir, de su respeto al arte médico en general y además del poder que atribuya a la palabra del médico. Una credulidad como la que el hipnotizado presta al hipnotizador solo la hallamos en la vida real, fuera de la hipnosis, en el niño hacia sus amados padres, y una actitud semejante de la vida anímica de un individuo hacia otra persona, con un sometimiento parecido, tiene un único correspondiente, pero válido en todas partes, en todas sus partes, en muchas relaciones amorosas con entrega plena. La conjunción de estima exclusiva y obediencia crédula pertenece, en general, a los rasgos característicos del amor. ¿Otra? No. A mí me pareció, lo que es maravilloso de todo esto es que es uno de los primeros artículos freudianos estos, o sea que es como que cuando uno lo lee dice, pero él lo tenía en la cabeza todo esto, ya se había dado cuenta y le tenía simplemente que escribirlo, ¿no? Porque cuando habla acá, primero de un poco lo que estábamos hablando de la pregunta anterior, ¿no? Cuando dice que hay dos partes en todo tratamiento. Uno que tiene que ver con el deseo del enfermo y otro con el tratamiento que se va a aplicar. Entonces uno dice, bueno, todos aquellos que vienen a pedir curación, ¿se quieren curar? ¿O quieren una pastillita? Esa es una. Y cuando nosotros, como analistas, recibimos un paciente, ¿cómo nos posicionamos frente a esa situación? Porque a mí me parece importante, no sé, por lo menos yo estoy medio como preocupada con el tema, pero la pastilla es un representante. Quizá sea un representante de los amados padres y el terapeuta es el amado padre que le va a dar o bien la pastillita, o bien la promesa de curación, o bien esos tratamientos, o bien un análisis donde el analista no tenga muy claro que es condición fundamental para empezar un análisis que la transferencia, que el amor de transferencia se produzca, simplemente para que nosotros sepamos que tenemos que corrernos permanentemente de ese lugar para permitir que el paciente no nos ame, sino que se posicione de modo diferente frente a su alma. Pero esa expectativa confiada, ¿verdad? También nos trae un gran reto a nosotros, que tenemos que mirar nuestra posición. Creo que todos nosotros vivimos en contexto, ¿verdad? En un ambiente donde se proveen servicios de salud mental y a veces no, sobre todo los estudiantes que, ¿verdad?, hoy en día van a las diferentes clínicas, al hospital psiquiátrico, y tenemos esa experiencia tan fuerte, ¿verdad?, de ver cómo se posicionan aquellos que se supone estén en la posición del que debe promover ese proceso de sanación, ¿verdad? Así que tenemos un gran reto y tenemos que reflexionar sobre ello. No podemos bajar nuestras expectativas también de lo que es la posición del analista, del terapeuta, del clínico, ¿verdad? Que hay una responsabilidad enorme porque la gente se acerca
a esa dimensión transferencial como una expectativa particular, ¿verdad? Bien fundada o no, ¿verdad? Así es que me parece que es importante ver, ¿verdad?, el poder, ciertamente, que uno puede tener en un momento dado y cómo lo utiliza, ¿verdad? Yo tengo una gran preocupación al visitar, ¿verdad?, como coordinadora de prácticas internados, al visitar muchos de los contextos donde se ha constituido tanto la posición de terapeuta y donde ciertamente en ocasiones me preocupa dejar allá los estudiantes, me preocupa dejarlos allí porque quedo anonadada de las manifestaciones que a veces algunas personas en esas posiciones hacen. Igualmente aquí hay gente de otras experiencias, de otros contextos donde la experiencia es verdaderamente consona a lo que hemos estado discutiendo aquí, ¿verdad? Donde hay un verdadero amor por su trabajo y se ve en todas las instancias. Quisiera añadir, no sé si tú quieras decir algo ahora. Pensaba, ¿verdad?, en esta parte, el acento que pone Freud en cómo el paciente que llega a buscar ayuda llega desde una lógica infantil. Es decir, es un paciente que llega en espera de que el otro le dé algo que le hace falta. Puede ser salud, puede ser tranquilidad. Y una de las cosas que yo creo, ¿verdad?, y hablando, siguiendo lo que se está diciendo, que habría que distinguir es, una cosa es que el paciente llegue en una posición infantil y otra cosa muy distinta es infantilizar al paciente. Es decir, el riesgo, ¿verdad?, y Freud lo plantea aquí, es cierto que el poder que el paciente le atribuye al médico es algo que es condición del proceso. Pero cuidado con que, ¿verdad?, aquel médico clínico, ¿verdad?, se crea ese poder y lo asuma para infantilizar, es decir, para destituir al paciente. Creo que esa es una cosa que ya se gesta en este texto freudiano, ¿verdad?, y que es quizás, a mi entender, también aquello que va a llevar a Freud a dejar caer la hipnosis y la sugestión, porque la hipnosis y la sugestión, si de algo se sostienen, justamente es de la infantilización, y me parece que esa es una cosa que Freud va a poner en su perspectiva, que eso por ahí no debería de ser, porque si de algo se trata, un proceso como este, es que el paciente se haga responsable de lo que le ocurre. E infantilizar, si algo tiene, es también ofrecerle al paciente la coartada de la destitución. No lo pudiste haber puesto mejor en términos, ¿verdad?, de lo que yo estaba comentando sobre el sistema de salud mental en general. No estoy hablando de nadie en particular, hay muchos esfuerzos que son muy diferentes. Pero en términos generales, ¿verdad?, cómo ese sistema infantiliza a los pacientes, sobre todo a los que ellos llaman los crónicos, ¿verdad?, es una cosa seria, ¿verdad? Es casi como si esa gente no tuviera ningún respeto por esos seres humanos y cómo se convierten esos contextos en unos almacenes donde tratan a la gente como niños. El peligro de todo esto es que se produce una cura sintomática, y una cosa que no tuvimos tiempo de decir, en realidad, porque hemos hablado todo el tiempo, pero es esta cuestión de la neurosis de transferencia, ¿no?, donde la cura analítica se produce cuando el paciente hace lo que llamamos la neurosis de transferencia, y que es una reproducción con la persona del analista de los conflictos que venía sufriendo.
Curiosamente, en ese momento, el síntoma desaparece y lo que se juega es una nueva cuestión, ahora para ser resuelta en otro ámbito, que es el ámbito del análisis. En ese sentido, es fundamental que el analista tenga en claro el lugar que está ocupando, simplemente, como decía la doctora Gómez, para saber que ese es un lugar que le fue otorgado y no creerse que verdaderamente es un genio, que el paciente anda brutal porque él realmente mejor que él no hay, o que ella no hay, me incluyo totalmente, porque es maravilloso ser maravilloso para alguien. Entonces va a depender de la resolución del propio narcisismo del analista, que pueda correrse de ese lugar simplemente para permitir que el análisis avance, ¿no? Y esto que decía la doctora Nazario, de lo que se hace con los pacientes crónicos, con los niños y con los pacientes neuróticos también en los consultorios, donde es pobrecito, la vida a usted, la naturaleza fue, ¿cómo era? Despiadada. Véngase conmigo, que yo lo voy a cuidar, como no lo ha cuidado su madre. Y esa promesa no se descarta de cualquier manera. O sea, es muy atractiva, por lo menos para mí sería súper atractiva, ¿verdad? Pero ¿qué pasa, no es cierto?, cuando esta situación se prolonga, ¿verdad? Y esa promesa es incumplible, digamos, ¿no? Yo solo quería matizar algo aquí en relación con lo de la infantilización. Yo creo que no es una infantilización que ocurre solamente en el campo médico, es en toda la sociedad. Es la infantilización de las poblaciones, y esa infantilización de las poblaciones a escala mundial hoy en día está estrechamente ligada no solamente a la lógica del capital, obviamente, sino a los reclamos de autoridad, de protección, de amparo, de paternalismo, etcétera, etcétera. O sea, es un fenómeno muy de nuestra época, para no decir nada de la universidad, porque junto al tratar al estudiante como un cliente satisfecho, detrás de eso en realidad se le quiere seguir viendo como aquel niño dócil cuyo saber universitario lo va a coger en su seno para decirle lo que tiene que hacer con su vida, ¿no? Entonces es una desgracia lo que está pasando en la universidad, porque no solamente es el estudiante que llega ya con esas expectativas, sino los propios profesores y profesoras que juegan muy bien su juego y se sienten maravillosos con poder jugarlo y convertirse en momento en grandes mamás y grandes papás de sus estudiantes. Y es una cosa realmente, lo debo decir así con toda franqueza, repulsiva. Sí. No sé si alguien... sí, voy a leer el último párrafo y, ¿verdad?, si hay gente que quiera hacer comentarios o preguntas, pues sería este el momento. Leo. Hay perspectivas ciertas de que el moderno tratamiento anímico, consciente de su meta, que representa un renacimiento de viejos métodos terapéuticos, pondrá en manos de los médicos armas todavía más poderosas para la lucha contra la enfermedad. Los medios y los caminos para conseguirlo estarán signados por una intelección más honda de los procesos de la vida anímica misma, intelección cuyos primeros pasos se basan justamente en las experiencias hipnóticas.